porque cuando ingresemos a nuestras empresas se va a reflejar el cambio y también cuando generemos nuevas empresas. ¿Y cuáles son los cambios que tenemos respecto a base de datos? Pues si recuerdan, desde la versión 11.31 del sistema de contabilidad, es posible asociar varios REP a la póliza. Anteriormente solo podíamos asociar uno por cada póliza. Sin embargo, ya desde versiones anteriores ya podemos asociar varios recibos electrónicos de pago a la póliza para que cuando se genere el XML de pólizas, en el proceso de la contabilidad electrónica, se refleje dicha asociación y se pueda mostrar en el XML. Entonces, para esto fue necesario crear una nueva tabla con la relación a los movimientos de póliza y documentos bancarios con los nodos de pago. La nueva tabla tiene el nombre de ASOS CFDI Nodos de Pago y permite guardar precisamente esas relaciones de los movimientos con el nodo de pago o asociación de movimientos de póliza. Y los nombres de los campos en esa tabla, pues tenemos los siguientes, que es el de row version, que es un número aleatorio de control interno, el UID rep, que guarda el UID del recibo electrónico de pago, el num nodo pago, que indica el número del nodo del pago, el GIT referencia, que almacena la referencia del GIT del documento bancario, y application type, que indica el sistema del que proviene el documento que se relaciona, ya sea contabilidad o bancos. Y con esto pues vamos a poder realizar, al momento de generar la contabilidad electrónica, vamos a poder emitir el XML auxiliar de pólizas con múltiples documentos bancarios o pagos por póliza, lo cual anteriormente pues no era posible, solo podíamos manejar uno a la vez. Por lo tanto, en el XML de pólizas se incluyen todos los pagos asociados a la póliza, ya sean de tipo cheque, transferencia u otro método de pago, por cada encabezado, ¿sí? Y movimientos de pólizas. Y lo mismo con el reporte auxiliar de folios. Ahí también se va a mostrar la póliza con todos sus documentos bancarios asociados. Esto fue más que nada una mejora o algo que hacía falta de implementar en el sistema. Pero el proceso de contabilidad electrónica pues sigue siendo igual, el flujo no cambia, el proceso es el mismo, lo único es que ya van a poder ver todos estos nodos en el XML, no nada más de un solo pago, sino ya de todos los asociados a la póliza, como se muestra en este XML. Aquí podemos ver que tenemos varios nodos con diferente método de pago. Entonces, es principalmente la razón por la cual se hizo este cambio, este primer cambio en base de datos. Tenemos también más cambios. A nivel base de datos se agregaron campos en algunas tablas ya existentes, precisamente para lo del manejo del IVA al 8%. Y pues estos son los campos que se agregaron en causaciones IVA, como pueden ver, todo lo referente a la tasa del 8% del IVA. Así como en la tabla de proveedores también se agregó la tasa del 8% para poder almacenar precisamente esa configuración en nuestros catálogos y poderlo manejar en el sistema. Así como en los asientos contables por omisión también se agregó el campo para poder configurar y almacenar esa configuración del 8%, de la tasa del 8%. Y esto pues lo vamos a ver al momento de abrir la empresa. Esto es desde la versión 11.50. Es que al momento de abrir la empresa pues nos vamos a dar cuenta. Si tenemos empresas ya creadas, nos va a agregar esa tabla con los campos que les comenté. Y si son nuevas empresas, pues las nuevas empresas ya van a incluir esos campos. Y además, en la versión 11.51 se agregaron registros. En este caso no son campos, son registros en tablas ya existentes. No son nuevos campos, pero son registros para poder completar todo lo que es el manejo del IVA al 8%. Se agregó en la tabla cuentas de gastos y retenciones el registro para precisamente esa cuenta del IVA al 8%, así como en la tabla de módulos listados, ¿sí? Se agregaron todos los campos para el manejo de la tasa del 8%, así como el campo de IEPS, para que se puedan utilizar en el listado de pólizas con causación de IVA todos estos campos, como lo vamos a ver más adelante. Y en la tabla módulos listados, como les comento, también se agregó ese campo del IEPS para el control de IVA.
Y con esto pues se actualizó el listado de pólizas con causación con todos estos datos. Ese listado de pólizas ya incluye estos campos, ya están configurados o personalizados, ya no hay necesidad de que los agreguemos. Esos ya por omisión ya están configurados y más adelante voy a mostrárselos. Y lo mismo aquí es en la versión 1151 se incluyen estos cambios. Entonces cuando ingresemos a la empresa pues nos va a informar. En empresas ya creadas nos va a decir todo lo que se agregó, en qué tablas, en qué módulos, para que estemos enterados pues de estos cambios en base de datos. Entonces aquí nada más es, como les comentaba, esto se va a reflejar tanto en empresas nuevas creadas en estas versiones como en las ya existentes, sin necesidad de ejecutar algún proceso especial o algo adicional, no. Simplemente al abrir la empresa se agregan los campos y ya contamos con ellos. Y ahora pues vamos a ver los cambios que se hicieron para poder manejar la tasa del IVA al 8%, que como ven, pues en los sistemas comerciales ya hace tiempo que se agregaron, hace varias versiones que se agregó esto a los sistemas comerciales, y pues ahora en contabilidad también ya se hicieron los cambios para que pueda recibir y administrar, configurar y utilizar esta tasa de IVA en casi todos los módulos del sistema. Como eso es algo que le afecta pues sí, a la mayoría de los módulos del sistema, se hicieron cambios por etapas, se fueron realizando cambios. Primero en la versión 1150 se agregaron unos cambios en configuraciones, en la 1151 se agregaron otros, la mayoría de todos los cambios para poder manejar esta tasa del IVA. Pero también hay una versión que falta, que es la 1152, que también tenemos pendiente de liberar, que trae más cambios relacionados a este tema, ¿sí? Y bueno, como saben, pues desde el 1 de enero del 2019 entró en vigor este decreto del estímulo fiscal para la zona fronteriza norte, que establece la tasa del 8% y que estará vigente durante el 2019 y 2020 para quienes se inscriban al padrón de beneficiarios de este estímulo, ¿sí? Para la región fronteriza norte. Entonces, a partir de Compact y Contabilidad y Bancos 1150 se incluyen cambios para el manejo de este estímulo. Entonces, la podremos considerar esta tasa al realizar nuestras declaraciones tomando en cuenta las obligaciones fiscales vigentes. ¿Y dónde vamos a ver esto? ¿O dónde lo podemos configurar? ¿O cómo lo vamos a ver en el sistema? El usuario, pues para el usuario va a ser hasta cierto modo transparente, porque pues las ventanas son las mismas, los módulos son los mismos, los procesos no cambiaron, el flujo tampoco cambió, todo se maneja igual, simplemente se agregó esta tasa para poderla manejar en el sistema. Entonces, en lo que es la redefinición de la empresa, desde la pestaña de IVA, tenemos, como pueden ver, la tasa del IVA al 8% en este lado, y a la vez pues pueden utilizar las demás tasas, eso no cambió, sigue siendo igual. Y también esta tasa del IVA también la vamos a poder configurar en el padrón de clientes y proveedores de contabilidad, así como en los beneficiarios pagadores de Compact y bancos. Aquí, como pueden ver, está la imagen de ambos sistemas, ambos catálogos, y aquí pueden ver la tasa del 8%, tanto en clientes como en beneficiarios pagadores de bancos y de contabilidad, para que también se configure. Obviamente, pues, depende de esta configuración, es como lo vamos a manejar en el sistema. Cuando realizamos la captura manual, pues va a leer la información directamente del catálogo, la configuración que tenga el proveedor o el cliente. Y cuando se toma la información del XML o del CFDI, pues lo va a tomar del XML, de acuerdo a la información que tenga el XML, a la tasa que tenga configurada el XML, la que tenga registrada el XML o el CFDI. ¿Sale? Entonces, esto no nada más es para almacenarlo y configurarlo, sino que también cuando se ejecuten los procesos de bajado y cargado de información o de exportación e importación de estos catálogos, podemos llevarnos esa información independientemente de si usan o no usan la tasa. Ya en los esquemas que se usan para la exportación e importación de información,
pues ya se incluyó la tasa para que se pueda manejar en cualquier caso, ¿no? Que lo vayamos a exportar o importar. Y lo mismo con beneficiarios y pagadores de bancos. Tenemos aquí también el esquema que se modificó, donde se agregó también esta tasa para que podamos exportar e importar esta información. ¿Y qué más vamos a ver? ¿Dónde más vamos a ver el manejo del IVA al 8%? Pues también lo vamos a ver en todos los asientos contables del contabilizador. En la configuración de asientos contables tenemos las opciones para reconocer estos importes de IVA al 8%. Tenemos esta nueva tasa que está disponible en todos los asientos contables, la del IVA al 8%, para poder contabilizar con dicha tasa. Y en los demás, en el caso del asiento 5, que es provisión de ventas, y el 6, que es devolución sobre ventas, pues se agregó también el subtotal IVA 8% y subtotal complementaria IVA al 8%, además del IVA 8%. Así como también en los asientos de 9 y 10, que es cobro a clientes vía red y pago a proveedores vía red, ahí pues también contamos, el campo que se agregó en este caso es el de IVA 8% pagado, ¿sí? Disponible obviamente en los asientos que lo requieren, que son el 9 y el 10, para el cobro a clientes y pago a proveedores vía red. Y de tal forma que una vez que configures tus asientos contables con esa tasa, pues ya lo puedas contabilizar también desde el contabilizador, puedas manejar esa tasa del IVA al 8% al realizar tu contabilización desde este módulo, desde el contabilizador. Y también puedes realizar el control de IVA de la tasa al 8% también desde el mismo contabilizador. Tenemos disponible esta tasa, pues obviamente tanto en este caso en el control de IVA como en desglose de IVA causado. Como pueden ver, aquí en el caso del control de IVA, pues aquí podemos ver que tenemos la tasa al 8% con su importe correspondiente, ¿sí? Si se fijan, pues no cambió nada, o sea, es la misma ventana, son los mismos módulos, simplemente pues ya tenemos la opción de utilizar también esa tasa, ¿sí? Lo mismo con la causación de IVA. Aquí la tenemos pues después de la del 16 tenemos la tasa del 8%. ¿Sale? De esta manera pues podemos identificar los importes con esta tasa. ¿Y qué debemos de considerar en este tema? Pues que el IVA se determina en base a la tasa del 8% que tenga el CFDI, porque recordemos que aquí realizamos el proceso de acuerdo a nuestros XML, entonces de acuerdo a la información que tenga tu CFDI o el XML es como se va a considerar el IVA, ¿sí? Depende de cómo lo estemos manejando. Si realizamos la captura manual, si no usamos el XML, pues nos va a tomar la información, como les decía, de lo que tenemos configurado en el sistema, ¿sí? Pero si lo hacemos en base a un XML o el CFDI, pues es de acuerdo a la información que tiene el XML o CFDI. Los importes se calculan cuando se pagan facturas por medio de un comprobante de pago o REP, y en la ventana de causación de IVA se desglosan los importes base y de impuesto al 8% conforme al contenido de los CFDI, que es lo mismo que les comentaba, que es de acuerdo a la información que tenga el CFDI. Los cálculos y el desglose se realizan considerando todas las tasas de IVA que contengan los XML, es decir, que no solamente la del 8, si tenemos más tasas, pues ahí se van a considerar de acuerdo al contenido del XML, ¿sí? Y también al bajar y cargar pólizas con IVA al 8%, también se modificó el esquema para que nos podamos llevar esta información. Si queremos exportar e importar las pólizas con causación de IVA, pues podemos utilizar también el esquema que viene ya por default cuando hacemos el bajado y cargado de pólizas. Y algo que también ya han visto, supongo, desde la versión 11.5, en los reportes que se agregó ya el IVA al 8%, tenemos en el caso de reportes auxiliares, en diarios y póliza con formato para contadores, así como en los reportes de pago provisional de IVA, que es movimientos auxiliares por base gravable y anexos de IVA causado y acreditable, y en declaraciones de IVA y ETU, el auxiliar de impuestos en Excel.
así como en el reporte de administrador de documentos digitales, que es el de pólizas con CFDI en Excel. Esto está desde la versión 11.5.0 y además en la 11.51 se agregó esto para los demás reportes. Casi en la mayoría de los reportes del sistema, pues ya en los que tiene que ver con el IVA, ya se agregó esta opción para que se pueda considerar el IVA de esta tasa para que pues se complemente la configuración que se requería para el manejo de esta tasa en el sistema. Y como pueden ver, pues aquí tenemos la mayoría de los reportes ya tienen esta característica, como son los reportes del DIOT, que son estos que están viendo, de movimientos con proveedores, concentrado por IVA, auxiliar de movimientos de control de IVA, ¿sí? Y los reportes de pago provisional de IVA, así como los de verificación de la contabilidad electrónica y los de declaración de IVA y ETU que mencionamos aquí. En la carta técnica del sistema, pues también se menciona, ¿no?, todos los reportes donde se realizaron este cambio para el manejo de la tasa del IVA, que es prácticamente en todos los reportes que lo requieren, todos los reportes del sistema que lo requieren, ¿sí? Y esto es pues en el sistema de contabilidad y en los que tenga que ver también con bancos. Aquí pueden ver uno de los reportes donde les comento que se muestra la tasa, es el auxiliar de impuestos en Excel, donde si se fijan, tenemos aquí la opción para pues desplegar los de la tasa del 8% si queremos ver solamente esos, o todos, o cualquier otra tasa. Y aquí tenemos otro ejemplo en el reporte de diarios y póliza con formato para contadores. Como pueden ver, aquí aparece ya la tasa del 8%, que es la información para DIOT. Tenemos aquí ya la información para poder realizar posteriormente pues los procesos requeridos, ¿no?, para las autoridades, la declaración. Tenemos aquí también el reporte de pago provisional de IVA, movimientos auxiliares por base gravable y anexos de IVA causado. Como pueden ver, aquí también tenemos la información para DIOT, tenemos el movimiento con tasa al 8%, ¿sí? Entonces, obviamente, pues siempre y cuando tengamos ya nuestra información registrada, ¿no?, de nuestros proveedores, toda nuestra información ya registrada con esta tasa, pues ya la vamos a poder ver en el sistema para poder, una vez que ya tengamos la información, revisarla y proceder a los demás procesos pues que requerimos posteriores a este. En reportes de pago provisional de IVA tenemos movimientos auxiliares por base gravable y anexos de IVA causado y acreditable. Aquí pueden ver también la tasa del 8%, ¿sí? Y son ejemplos pues de que ya podemos ver esa tasa en los reportes para que pues una vez que tengan ya pólizas y movimientos con causación y control de IVA con esa tasa, ya puedan entonces verlos en el sistema, verlos reflejados en los reportes del sistema, ¿sí? No sé si voy muy rápido, si se escucha bien, si todo está en orden, si parece que todo bien, ¿no? Si no, cualquier cosa por el chat nos avisan, por favor. ¿Algo que no se haya escuchado? Muy bien, pues vemos que hay algunas preguntas, estamos revisando las preguntas, nada más lo que queremos es asegurarnos de que todo se escuche claramente. Al final vamos a mostrarlo. Preguntan del tema de la DIOT, ese es un tema que vamos a ver más adelante. Todo lo vamos a mostrar aquí, nada más que al final vamos a ver las dudas. Ahorita estamos en lo del 8% del IVA y pues vamos a continuar con el orden pues para ir viendo primero todo lo que es
todos los cambios, porque son bastantes, ¿no? Como se juntaron dos versiones, pues es tanto los de la versión 1150 como los de la 1151, sí son varios cambios, y por eso queremos para que fluya un poco más, y al final dejamos las dudas, ¿sale? Entonces, como pueden ver aquí también, pues ya podemos recibir también los comprobantes con IVA al 8% en el visor del ADD. Y también en las cuentas de gastos y retenciones, que es desde el menú configuración, ahí vamos a ver también vamos a tener también la opción de almacenar y mostrar la tasa del 8% del IVA al entrar a cuentas de gastos y retenciones para que se registre ahora sí que la cuenta que se maneje para esa tasa, ¿sale? Y tenemos también este IVA del 8%, como les digo, casi afecta pues en todos los módulos del sistema. El módulo de comprobantes pues no es la excepción. Ahí también van a poder identificar la tasa del IVA al 8% para registrar y calcular los importes de esa tasa, porque hubo modificación en la ventana de detalle de movimiento. Y esta ventana se utiliza en varios módulos, por lo tanto, ese cambio lo vamos a poder ver tanto en comprobantes, en pólizas desde contabilidad, como desde documentos bancarios, en Compag y bancos, ¿sí? Y en control de gastos, porque es la misma ventana de detalle de movimiento, es la que utilizan esos tres módulos. Entonces, como el cambio se hizo en esa ventana, pues se va a ver reflejado en esos tres lugares, ¿sí? Y es el mismo cambio para el manejo de la tasa del 8%, ¿sí? Para que se pueda también aquí asignar una cuenta, un importe y una cuenta a esa tasa del 8% del IVA, ¿sale? Entonces, ese es otro cambio. Y aquí pueden ver que también tenemos esa tasa pues ya en el módulo de comprobantes. Entonces, esa es la ventana que les comento de detalle de movimiento, que es la que cambió, y como se utilizan los demás módulos, pues aquí la vamos a ver cada que entremos a este módulo o registremos algún documento de gastos, también desde el documento bancario, ¿sale? Como aquí pueden ver también en documento de gastos, la tasa del 8%, ¿sí? Como les digo, casi en todos los módulos del sistema se va a ver reflejado este cambio, pero los módulos son los mismos, los flujos son los mismos, el procedimiento no cambió, se maneja igual como siempre, simplemente ya tenemos la opción de usar esta nueva tasa, ¿sí? Entonces aquí también podemos ver en este documento de gastos, podemos manejar pues las demás tasas, así como la del 8% del IVA, ¿sale? Entonces, otro de los lugares donde se cuenta ya con este cambio de esta tasa del IVA es en las prepólizas, donde también podemos configurarlas para identificar y calcular los importes e impuestos de la tasa del IVA al 8%. Esto tanto en Compag y contabilidad como en bancos, cuando generemos las pólizas utilizando prepólizas. Obviamente estas primero se configuran y se registran movimientos contables a dicha tasa, ¿sí? Entonces, esto es posible debido a que en la configuración de prepólizas se cuenta con opciones a nivel de movimientos para reconocer los valores relacionados a esa tasa, ¿sí? Y son estos tres campos son los que se agregaron para poder configurarlos en las prepólizas, que es la base del IVA 8%, el IVA 8% del importe base y el importe base más IVA al 8%. Son los tres campos que se agregaron para poder hacer esa configuración desde prepólizas. Y aquí pueden ver que desde prepólizas tenemos estos campos disponibles, esos tres campos que les comento, que los podemos configurar tanto en cargos como abonos y tanto en moneda nacional como en extranjera, ¿sale? Entonces, aquí también nos vimos, se vio afectado pues también este módulo para que pueda usar esa tasa de IVA, del 8% del IVA, ¿sale? ¿Y qué debemos de considerar? Pues que al configurar las prepólizas ya contamos con esas opciones a nivel de movimientos, tanto en moneda base como en la extranjera, que es lo que les comentaba. Y también al bajar y cargar prepólizas o exportar e importar la información de prepólizas, ya sea desde contabilidad o desde bancos, se exportarán e importarán también las prepólizas con los registros que correspondan a esa tasa del 8%, ¿sí? Y al ejecutar las prepólizas desde el módulo de pólizas, pues se van a desglosar también los importes e impuestos con esa tasa del 8% de IVA, registrando los movimientos contables de la tasa. Y por lo tanto, pues puedes configurar y ejecutar prepólizas combinando movimientos de diferentes tasas, ¿sí?
y bajar y cargar información de prepólizas, aunque no tengan datos en la tasa del IVA, de todas maneras pueden realizar la exportación e importación de la información de forma similar que con los catálogos y con las pólizas. Y el siguiente tema es donde también se hicieron cambios, es en los listados de pólizas con causación y control de IVA, ¿sí? Que básicamente es pues en el listado de control de causación de IVA que se ejecuta desde el menú de pólizas, desde contabilidad, ya se considera la tasa del IVA al 8%. En el listado de pólizas con causación es donde se agregaron las 4 columnas del IVA de la tasa de 8%, así como la columna del IEPS, ¿sí? Que vamos a ver aquí. Como podemos ver en el listado de pólizas con causación, tenemos si entramos a la opción de personalizar listado, tenemos ahí en las columnas disponibles, tenemos las tasas, pero como les decía, esas mismas ya están del lado derecho ya configuradas en la configuración por omisión, que lo vamos a ver más adelante, pero lo que quería era que vieran las 5 campos que se agregaron en este listado de pólizas con causación de IVA, ¿sí? Y un cambio que también van a ver, que también es bueno mencionarlo, es que aprovechando que se hicieron cambios en este listado, que hacía tiempo que no se modificaban, y se eliminaron las tasas del 15 y del 10 que ya no se usan, y aquí podemos ver las columnas que les comento, esas 5 columnas nuevas en el listado de pólizas con causación de IVA. ¿Sale? Entonces, para que no les extrañe, pues, que dónde están las demás, pues es que tenemos las tasas vigentes, las que se usan actualmente, y son estas, las que aparecen en el listado. ¿Sale? Y tenemos que en el listado de pólizas con control de IVA, pues ese ya funcionaba por omisión, porque ahí no despliega por tasa, ¿sí? Ahí no hace distinción en las diferentes tasas, entonces pues también ya considera la tasa del IVA, ¿sale? En ese no hubo cambios, pero pues nada más, se los muestro pues para que vean el por qué no era necesario el cambio. Entonces, otro cambio, otro módulo que se ve afectado con esto del IVA al 8% es el de contabilización masiva de documentos, ¿sale? Este proceso, debido a que también pues utiliza las prepólizas, y como prepólizas ya se hizo el cambio, pues entonces aquí también se va a ver reflejado. Desde el menú contabilización de bancos se puede llevar el proceso con el uso de las prepólizas, y como si la prepóliza ya tiene previamente la configuración de la tasa del IVA al 8%, pues lo podemos usar también y sin problemas, ¿no? También lo podemos utilizar en este módulo, por lo mismo que en prepólizas ya se hizo el cambio, entonces se vio afectado también este módulo. Y aquí pueden ver que si tenemos ya en el módulo de contabilización masiva, simplemente seleccionamos la prepóliza que ya tenemos previamente configurada para utilizarla en el proceso de contabilización masiva de documentos. Y si el proceso pues se ejecuta sin ningún problema, y es pues el mismo proceso conocido, ¿no? O sea, no cambia nada en el proceso, no cambia nada en el flujo, lo único es que pues ya te considera la tasa del IVA, ¿no? Configurada en tus prepólizas, ¿sale? Y en el tablero fiscal pues también tenemos el indicador de determinación de IVA, en el que también se hizo la revisión y se validó pues que también se incluya la tasa del IVA al 8% dentro de ese indicador, que es el que requería pues que considerara también esa tasa. Entonces ya la reconoce también desde aquí para determinar el estimado de IVA a declarar, ¿sale? Entonces ese módulo pues también se vio afectado en ese indicador. Los demás pues no les afecta en los demás indicadores. Y también tenemos el cambio, por último, creo que ya es el 8% de IVA en control y causación de IVA, también desde la terminal especializada de Comercial Premium, ¿sí? Pues como ya se hizo el cambio en el control y causación de IVA, pues también se ve afectado cuando realizamos desde la terminal especializada, hacemos pagos desde Comercial Premium y generamos causación y control de IVA desde pólizas. Ya podemos obtener también esa tasa del IVA de las facturas de acuerdo a la configuración de IVA en el concepto, ¿sí?
que usamos para facturar. Recordemos que en Comercial Premium el IVA lo podemos configurar de distintas formas. Podemos configurar el IVA para que en el concepto, en la configuración del concepto desde Premium, podemos decirle que el IVA se lea de la configuración general de la empresa, o también le podemos decir que el IVA se lea del producto, ¿sí? O del cliente o proveedor. En cualquiera de estos tres casos lo podemos manejar ya desde la terminal especializada, dependiendo de cómo esté configurado tu concepto en Comercial Premium, ¿sale? Entonces, para que te pueda reconocer esa tasa del IVA al 8% desde Premium, independientemente de qué configuración tengas en tu concepto desde Comercial, ¿sale? Simplemente el proceso es el mismo, como les digo, no cambia el flujo, todo es igual, solo cuando pagas un documento y regresas al documento bancario, generas la póliza, si seleccionas F4 o F6 para desglosar el IVA a partir de la cuenta de flujo de efectivo, se te va a mostrar la ventanita para que puedas registrar la información correspondiente, ¿sí? Entonces ahí pues ya vamos a poder realizar este registro también desde ahí. Este módulo pues también ya se encuentra actualizado para el uso de esta tasa, ¿sí? De acuerdo pues a la información que tenemos en las facturas pagadas, ¿sale? Y aquí podemos ver la ventana de la terminal especializada. Tenemos aquí, por ejemplo, una venta, ¿sí? Generada desde Comercial Premium, ¿sí? Y tenemos aquí ya el movimiento realizado, la póliza con su pago ya aplicado. Entonces, al revisar la póliza podemos presionar la tecla F6 para hacer el registro de causación de IVA a partir de la factura generada en el sistema, ¿sale? Aquí pueden ver la misma ventana pues del desglose del IVA con la tasa al 8% de un documento que se originó desde el sistema de bancos, ¿sale? Desde la terminal especializada, ¿sí? Para que también pues lo consideren, que eso ya también lo pueden hacer desde ahí. Y de forma similar el control de IVA en el caso de las compras, ¿sí? Que se efectúan desde Comercial y que pagues mediante la terminal especializada, pues ahí en el sistema de bancos lo que generamos es el egreso, ¿sí? Y lo pagamos la compra con el movimiento y realizamos el saldado, en este caso de cargos del proveedor. Y aquí podemos ver que tenemos esa compra realizada en Comercial Premium y pagada desde la terminal especializada, ¿sale? Para posteriormente pues registrarle con el F4 para registrar el control de IVA, ¿sí? Y independientemente del proveedor, si tiene otras tasas asumidas, el sistema va a tomar la tasa de IVA de la compra generada en Comercial Premium, ¿sale? Dependiendo de como estamos en terminal especializada, pues toma la información de acuerdo a la información que tenemos en Premium, ¿sí? Como les comentaba, de acuerdo a la configuración previa y a cómo se haya registrado esa compra en el sistema comercial, ¿sale? Aquí podemos ver ya la tasa, el importe y el total de la erogación, ¿sí? Y pues bueno, aquí creo que es de los últimos módulos, ¿sí? Bueno, casi de los últimos, donde tenemos el 8% del IVA, el cambio en control y causación de IVA desde terminal especializada de bancos, ¿sale? Y pasamos ya bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Nada más quisiera ver si no hay algún problema con el audio. Esperemos que todo se escuche bien. Para continuar con el tema que ya tenemos también a partir de la versión 1151 de contabilidad, el 8% de IVA o el campo para manejar la tasa del 8% de IVA en la declaración informativa de operaciones con terceros o DIOT, ¿sale? Como sabemos, desde el 1 de febrero del 2019, ¿sí? El SAT realizó la publicación de la actualización de la declaración informativa de operaciones con terceros, DIOT A29 versión 1.2, y tenemos cuando se envió el comunicado, pues les especificamos que pueden, en este link pueden consultar y descargar esa versión, ¿sale? Entonces, en el formato A29 que se utiliza para generar esta DIOT, cuenta con las especificaciones de esa publicación, permitiendo generar el formato con la columna correspondiente a la tasa del 8% de IVA, ¿sale? Que es la correspondiente al estímulo fiscal de la zona frontera norte.
Estas adecuaciones permiten exportar al DEM 2019 la información requerida de acuerdo a ese formato 29, de acuerdo a la publicación que se realizó el 1 de febrero, ¿sale? Sin embargo, es importante pues mencionar que este cambio, como saben, aplica pues solamente para el ejercicio 2019 y fue lo que se agregó en esta versión de la DIOD. La versión del layout de la DIOD que genera el sistema es de acuerdo a la versión 1.2.0 de la DIOD, la cual se publicó el 1 de febrero. Sin embargo, pues este campo incluye el campo para presentar los actos o actividades sujetos al estímulo fiscal que les comentaba de la región frontera norte del país, pero no contempla el IVA no acreditable, ¿sí? Para dicho estímulo, como les hemos mencionado en algunos comunicados que ya se enviaron, estamos al pendiente o estamos esperando que el SAT realice una nueva publicación de una nueva versión donde ya se incluya este campo de IVA no acreditable para poderlo incluir también en el sistema. Es lo que ahorita nada más estamos esperando que salga para ya se está preparando la versión que les comentaba, la versión 1152, donde ya están, incluso está avanzada. Y pues nada más sí se espera pues obviamente la publicación por parte del SAT de que ya se cuente con ese campo para que diga pues exactamente en qué columna va a ser, para que ya se hagan los ajustes correspondientes en nuestro sistema y podérselos tener disponibles también a la brevedad posible, ¿no? Solo dependemos pues de que se realice esa publicación por parte del SAT, ¿sale? Para aplicar los ajustes correspondientes. Es importante pues que quede claro esto. Muy bien. Y bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es ese campo que se agregó? Que vamos a ver en la DIOD. El campo es este que les muestro aquí, es el que se agregó para presentar los actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte del país. Este campo es el que vamos a ver a diferencia de la versión anterior, ¿sí? Y con este campo pues ya vamos a poder identificar y separar los importes de tasas al 8% de IVA, ¿sí? Para al momento de realizar la declaración informativa de operaciones con terceros o DIOD, de acuerdo a las disposiciones fiscales actuales, de acuerdo, en este caso, pues de la versión 1.2.0 que se publicó el 1 de febrero, ¿sí? Y ese campo, pues los valores que permite son la columna o la posición hasta ahorita en la versión que tenemos de acuerdo a la versión que se publicó, es en la columna o en la posición número 13, ¿sí? Y es para el valor de los actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza. El tipo de campo, pues, es numérico, por lo menos debe tener un 0 y el máximo son 12 dígitos, ¿sale? Y opcional, porque pues es en el caso de tener movimientos con esta tasa, ¿no? De que apliquen pues para este caso, de la tasa del 8% de IVA, ¿sí? Entonces, al momento de realizar la declaración, pues ya tenemos ahí el campo donde podemos ya separar esa tasa, ¿sí? Del IVA. Déjame ver. Para los actos o actividades pagados, ahí va a aparecer el campo que es el valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte. Ok, que es este que tenemos acá, ¿sale? Valor de los actos, no sé si lo alcancen a ver, está después del valor de los actos o actividades, la tasa del 0 del IVA, tenemos valor de los actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte, ¿sí? Perdón. ¿Sale? Ahí es donde si tenemos movimientos que apliquen para esa tasa, pues ahí es donde lo vamos a ver. Y nada más recordando pues que la DIOD pues se presenta mensualmente a las personas físicas y morales con la obligación del IVA que comercialicen productos que manejen el IVA, pues se presenta durante el mes posterior al que se realiza la declaración, ¿sí? Y nada más aclarando pues que esta versión no incluye cambios en la DP-IVA, porque pues ahí todavía no estamos informados todavía, estamos esperando si va a haber cambios sobre este tema por parte de la autoridad fiscal. Y también estamos al pendiente de su publicación para pues hacer los ajustes correspondientes en el sistema.
Por lo tanto, por lo pronto, pues en la versión no se incluye todavía cambios al DP IVA, ¿sale? Y pues, ¿qué debemos de considerar con esto de la tasa del IVA al 8% antes de presentar la declaración? Pues obviamente registrar en tu sistema tus pólizas y tus operaciones con tus proveedores, registrar todo, realizar tu control, tu causación de IVA, toda tu información que tengas por registrarla en tu sistema para que puedas posteriormente pues ya generar tu archivo con los datos requeridos para la DIOT y poderlo presentar al SAT de acuerdo al formato A29 que ya modificamos. ¿Sale? El proceso es el mismo, sigues registrando todo como siempre, el registro, los módulos son los mismos, no cambió nada, simplemente los cambios, muchos de estos cambios son internos, el usuario no los va a percibir a simple vista, pero internamente pues el sistema ya está preparado para todo esto. Entonces, ahí pues ya nada más para generar el archivo, como les digo, se realiza el procedimiento conocido desde el control de IVA en la opción declaración informativa de operaciones con terceros, indicando los datos para generar el archivo. Una recomendación siempre es que primero visualicemos la información en Excel, seleccionando la opción de generar archivo completo y su visualización en Excel, que es cuando entramos al menú control de IVA, declaración informativa de operaciones con terceros, tenemos esta ventana donde tenemos la opción de generarlo completo para entregar al SAT, que es cuando ya lo revisamos, y el de generar el archivo completo y su visualización en Excel. Lo que les menciono es que primero generen el archivo completo y su visualización en Excel para que pues en Excel revisen toda la información y se aseguren de si está ya todo completo o si falta algo para que hagan los cambios o los ajustes necesarios, o registren la información faltante para que una vez que ya se aseguren de que todo esté completo, entonces ya generen el archivo completo para entregar el SAT con esta primera opción de generar archivo completo para entregar el SAT y siempre pues habilitando la opción de considerar el periodo de acreditamiento asignado. Sí. Así como validar cuál es la ruta de salida, el archivo de salida para que sepan dónde va a estar el archivo que se genera para que lo puedan cargar al SAT, ¿sale? Entonces, recordando nada más que primero visualizarlo, revisarlo y una vez habilitado el considerar el periodo de acreditamiento, revisar la ruta de archivos de salida y que todo esté, que no falte nada, ¿no? Revisar la información, confirmen que todo está correcto. Tenemos aquí la columna de los actos pagados con tasa 15 o 16, así como la de los actos pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte. ¿Sí? Ahí pueden revisar, tienen que revisar la información para que una vez que se aseguren de que ya todo es correcto, entonces sí se genere el archivo ya completo para entregar al SAT. ¿Sale? Si se fijan, pues es el mismo archivo, nada más se agregó esa columna y pues estamos esperando el nuevo cambio sobre la columna que falta del IVA no acreditable, que está pendiente también del SAT de resolver también esa situación para nosotros poderla agregar al sistema. ¿Y qué archivos se modificaron para el manejo para poder generar pues este archivo? Es el formato A29, que están en empresas reportes, Compact Mi Reportes, son estos archivos los que se modificaron, que se encuentran en esa ruta y por lo tanto pues ya cuenta con el formato requerido, ya nada más ustedes lo ejecutan con el procedimiento pues ya conocido, ¿sale? Y aquí van a poder ver este auxiliar del formato A29 con las columnas separadas de acuerdo a los actos pagados de tasa 15 o 16 y los actos pagados sujetos al estímulo de la frontera norte, ¿sí? Así como acá tenemos pues la columna del IVA retenido, ¿sale? Es así como van a poder ver este cambio. Y después de esto tenemos un cambio que hubo en la utilería de mantenimiento a la base de datos, que creo que esto es algo que pues también ya era necesario hacer cambios a esta utilería de mantenimiento a la base de datos. Esto es desde la versión 11.50. Se agregó una nueva sección en esta utilería de mantenimiento a la base de datos. Esta utilería, como saben, pues la ejecutamos desde empresa utilerías y se agregó la opción de reparación de la base de datos de la ADD, ¿sí? Esta
esta opción o esta utilería con esta opción se va a poder ejecutar en todas las empresas siempre y cuando ya tengan su ADD en SQL, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta utilería o de haber agregado este cambio? Es para conocer el estado de la base de datos de la empresa y aplicar acciones preventivas y correctivas sobre la misma en caso de ser requerido, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues una reducción de la base de datos del ADD y con ello minimizar situaciones que existían de que se llenaba el archivo log y eso nos generaba conflictos pues para usar el ADD. Entonces es algo que nos puede ayudar a resolver ese tipo de situaciones porque vamos a reducir el tamaño de este archivo para evitar esa saturación y evitar esos conflictos comunes que se utilizan al utilizar el ADD, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a ver en la utilería? ¿Dónde se agregó esta sección? Pues está al final, esta sección de mantenimiento a la base de datos, y aquí es donde vamos a poder habilitar esta opción de reparación de base de datos, ¿sí? Y se agregó lo que hace, ¿sí? En la misma utilería, como saben, pues ahí tiene una documentación o información del proceso. Te dice que es para mantenimiento a la base de datos del ADD y te dice lo que hace, ¿sí? Que trunca el archivo de transacciones, reconstruye índices y actualiza las estadísticas. Obviamente, pues siempre antes hay que hacer un respaldo, ¿no? De la empresa, lo que siempre sugerimos, ¿no? Entonces, son 3 puntos los que realiza, los que se llevan a cabo con este mantenimiento, con esta utilería, que es lo que, como aquí bien se menciona, que es el truncado de archivos log o archivo de transacciones, reorganización y reconstrucción de índices y actualización de estadísticas, dependiendo del nivel de criticidad del mantenimiento, dependiendo de lo que detecte en la base de datos, es lo que va a realizar con esta utilería, ¿sale? Y las consideraciones, pues es que esta utilería se ejecuta por empresa, obviamente nadie debe estar usando la empresa, es un proceso exclusivo, entonces debe estar cerrada la empresa en todos los equipos, el ADD de la empresa debe estar en SQL, como les comentaba, y cuando una empresa tiene lleno el archivo log, el sistema eventualmente te estará enviando un mensaje que te avise de que la empresa requiere mantenimiento del archivo, ¿sí? No te va a obligar, te va a sugerir para que estés enterado, pues, cuando se va a requerir ejecutar la utilería. Cuando detecte eso, el sistema te sugerirá ejecutar dicha utilería, ¿sale? Pero no se ejecuta, como les digo, no se ejecuta de forma automática, sino que te va a dar la opción de tú decides si ejecutarla o no. La recomendación es que si nos está advirtiendo que tenemos ahí saturación en el archivo, que se está llenando, que tiene algún problema, pues la recomendación es un respaldo de la empresa previamente y después ejecutar la utilería, ¿sale? En un horario en el que no estén usando la empresa y que no les afecte y hacerlo pues desde el equipo en el que tenga mayores recursos, ¿no? Para que sea más ágil, porque pues esto pues depende, la duración depende del volumen de información y depende de lo que se detecte pues en la empresa, pero sí en caso de que se pida esto pues se va a requerir ejecutar. Y nada más lo del respaldo, ¿no? Previamente realizar el respaldo de la empresa. Y por último tenemos el tema de la hoja electrónica del ADD. Como les decía, sí son varios cambios los que se incluyen en estas dos versiones. Esta hoja electrónica del ADD ya se incluyó a los sistemas, ya se incluyó y ya no se ejecuta por fuera como en las primeras versiones que salió la hoja electrónica del ADD. Era un archivo que tenías que descargar desde el portal y tenías que instalar por separado del sistema para poderlo usar. A partir de esta versión de la 1151 de Compact y Contabilidad y Bancos, esta hoja electrónica del ADD ya se incluye en el instalador de Compact y herramientas complementarias en su versión 4.4.0, ¿sale? Con esto pues ya no necesitamos lo que les decía de la instalación por separado, ya forma parte de herramientas complementarias a partir de esta versión y ya la instalación pues es muy rápida, ya lo hace el sistema, ya no hay que configurarle o decirle nada, simplemente se realiza al momento de instalar herramientas complementarias 4.4.0 que viene con la versión 1151 de Contabilidad y Bancos, ¿sí?
Entonces, el objetivo pues es que al instalar o actualizar herramientas complementarias, en automático se instale esta hoja electrónica en su versión 1.1.0. Bueno, que es a partir de esa versión, que es la que está ahorita liberada, y pues en las siguientes, porque va a haber más cambios sobre esa hoja electrónica, todavía va a haber más versiones, y pues eso era necesario incluirlo a herramientas complementarias para que no tener que tener otro instalador aparte, ¿no? Cada vez que haya una actualización de esta hoja electrónica, no, sino que sea desde herramientas complementarias, ¿sí? Y ya no se tenga que instalar de forma independiente, ¿sí? Esta hoja electrónica del ADD, pues ya se han dado varias sesiones, varios cursos, varios eventos donde ya se ha explicado pues qué es, que cuenta con funciones que permiten extraer información de la base de datos de los sistemas Compact y del nuevo ADD, del administrador de documentos digitales, en SQL. Obviamente necesitan estar en SQL para poder utilizar esta hoja electrónica del ADD, ¿sí? Y una de las características principales de esta hoja electrónica es que los datos a utilizar tienen el mismo los datos a utilizar en las funciones tienen el mismo nombre que las etiquetas del nuevo visor de documentos digitales, ¿sí? Anteriormente o en la hoja electrónica, pues la que todos conocen o la de siempre ha habido tablas donde tienen datos y te los ponen numerados, el número dato para tal dato, quiero un número tal, y aquí eso era como no muy práctico porque era difícil que te aprendieras el número para cada dato. Entonces, una de las ventajas de esta hoja electrónica del ADD es que pues ya se usa la etiqueta tal como está en el nuevo visor, y la etiqueta pues es descriptiva del dato, describe el dato. Entonces, pues ya es más fácil de utilizar porque esos datos pues se capturan tal como vienen en el nuevo visor de documentos digitales. Y además, otra de las ventajas es que al hacer esa captura de las funciones, al utilizarlas, puedes capturar ya sean mayúsculas o minúsculas, porque no es sensible a mayúsculas o minúsculas, y mientras utilices los nombres correctos de las etiquetas, puedes desplegar la información sin ningún problema, ¿sale? Otra de las características de esta hoja electrónica del ADD es que cuenta con ayudas integradas que puedes utilizar en cualquier momento. Puedes desplegar la ayuda de esta hoja electrónica, incluye una ayuda como un manual que se puede desplegar, ahorita les digo desde dónde, y así al momento de usar cualquier función, pues también se puede desplegar esa ayuda de cada función, y con eso pues se facilita y agiliza la obtención de datos, ¿sale? Algo que también tiene de ventaja en comparación de la hoja electrónica anterior, en comparación de más bien del nuevo visor de documentos digitales, que también tenemos opción de ahí exportar la información a Excel, pero pues es empezar desde cero. Cada que exportas tienes que hacer tus configuraciones. Y la ventaja de esta hoja electrónica es que tú puedes crear cédulas definidas y parametrizadas para simplemente actualizar los datos, y puedes comparar la información de tu información de tus CFDI contra tus registros contables, y así conforme se vayan agregando más cambios a esta hoja electrónica del ADD, pues también incluso podrás en versiones posteriores hacer como conciliaciones de tus pagos también, o incluso ver más información de otros sistemas y hacer tus comparaciones, ¿no? Entonces, eso, como les digo, pues eso va a irse agregando conforme vayan vayan saliendo las mejoras de esta hoja electrónica del ADD, ¿sale? Entonces, y así pues puedes combinar las funciones actuales de esta hoja electrónica con las ya conocidas de contabilidad. Igual que la hoja electrónica que conocemos, pues te permite acceso a hasta 30 empresas a la vez, y te puedes elaborar modelos de información consolidada, ¿sale? Y los modelos pues los puedes usar en cualquier empresa. Eso es algo similar a la hoja electrónica que ya conocemos, ¿sale? Entonces también por omisión pues se va a abrir la empresa activa, es la que va a aparecer, pero igual que en la hoja electrónica que ya conocemos, pues se puede insertar la empresa o modificar desde la pestaña parámetros, ¿sí? De forma similar a la hoja electrónica de contabilidad ya conocida. La diferencia es que cuando generes nuevos modelos en esta versión, o a partir de esta versión que se agregó esta hoja electrónica de la ADD, ya en la barra de menú
podrás observar un menú nuevo que es el de hoja electrónica del ADD, que te indica que ya está en ejecución la hoja electrónica, ¿sí? Y tenemos otras opciones como botones que se van a ir agregando conforme vaya habiendo cambios en esta hoja electrónica del ADD, se van a agregar más. Ahorita contamos con el de facturas, el de contabilidad y el de ayuda, ¿sí? Y es así como se van a dar cuenta cuando crean un nuevo modelo con esta versión y lo abren o lo ejecutan. Como les digo, en la barra de menús, en la barra superior, les va a aparecer el menú de hoja electrónica del ADD, y si hacen clic en ese menú, les van a aparecer estas opciones que les comento. Tenemos una barra de herramientas que incluye botones o iconos para realizar despliegues masivos de datos. Ahorita nada más tenemos en la versión que está liberada, está para facturas y contabilidad, pero próximamente se van a ir agregando más y ya les estaremos informando, ¿sale? Entonces también el botón de ayuda o el icono de ayuda es el que les despliega el manual que les comento de esta hoja electrónica de la ADD. Por si no lo conocen o aún no están familiarizados, pues pueden ingresar ahí para ver. Además, pues con este botoncito de FX, ahí podemos insertar funciones con el ayuda del asistente de funciones, ¿sale? Y lo que les mencionaba de que por default se muestra la empresa activa, la que tenemos activa, pero pues si se fijan, aquí tenemos la misma interfaz que conocemos ya de la hoja electrónica, donde tenemos en parámetros la opción de modificar la empresa, insertar o eliminar la empresa. Eso es lo mismo que ya conocemos de la hoja electrónica actual. ¿Y cuál va a ser otra diferencia que vamos a ver o algo más que se agregó para esta hoja electrónica del ADD? Pues en las pestañas que tenemos de los modelos electrónicos, tenemos después de la de funciones contables y bancarias, se agregó una pestaña correspondiente a las funciones del ADD que vamos a poder utilizar, ¿sale? Que es donde se van a utilizar estas etiquetas del nuevo visor de documentos digitales. Y aquí en esta hoja de ayuda también del ADD tenemos los temas posibles de consulta, tenemos información de cómo se usa esta hoja, y aquí tenemos también van a aparecer ahí por temas las etiquetas, las funciones que podemos usar, las características de las funciones, cómo capturar los parámetros, toda la información. Ahí la tenemos en una ayuda en esa pestaña pues de funciones del ADD está la ayuda con los temas posibles de consulta, ¿sale? Por si también lo quieren verificar, pues ahí lo pueden ver para que puedan crear sus funciones, ¿sale? Eso es algo pues que ya no es un tema nuevo, eso ya tiene rato que salió y ya se han dado varias sesiones sobre esto, pero pues ya ahora pues ya nada más era importante que supieran que esto es algo pues que ya no se instala de forma independiente, sino que ya desde herramientas complementarias se cuenta con esta hoja electrónica del ADD con sus funciones principales que maneja de tipo dato preciso y de acumulados. Las de dato preciso pues son funciones que te permiten obtener un dato específico de un CFDI a partir de un identificador, y podemos obtener datos a nivel encabezado, detalle o subdetalle, incluso metadata. Esto muy similar a cómo se maneja en el nuevo visor de documentos digitales, ¿sí? Y las funciones de acumulado, estas nos permiten obtener un acumulado de importes a partir de un esquema que llamamos multifiltros, porque podemos seleccionar información, distintos tipos de información, distintos filtros, hasta 8 filtros podemos utilizar, y también a nivel encabezado, detalle y subdetalle. Y aquí pues nos ayuda a generar reportes, lo que les comento de las cédulas, todo ese tipo de información que nos puede ayudar a generar la información pues importante de la empresa desde un modelo de Excel, que es el lenguaje pues común que utiliza el contador, ¿no? O los usuarios. Entonces, tenemos actualmente el diálogo factura y el diálogo contabilidad, que nos muestra un asistente de que nos permite obtener, tiene identificadores para las funciones de dato preciso, donde te pregunta los filtros, te da la opción para seleccionar si quieres filtrar por ingresos o egresos o traslados, y te da la opción de que tú filtres de acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo a lo que quieras desplegar, para que te ayude a hacer tus configuraciones, a generar tus cédulas y configurar tus reportes, ¿sale? El de contabilidad te permite también, es para obtener
las llaves o identificadores de las funciones de dato preciso. Con esto lo necesitamos, o es algo que nos facilita o nos agiliza la creación de tus reportes, porque cuando creamos las funciones o utilizamos las funciones, necesitamos de ciertos datos como eso del dato llave o el identificador del CFDI o algún dato, ciertos datos que la serie, el folio, ciertos datos los necesitamos, y con esto fácilmente, con ese asistente, simplemente le damos los filtros y nos puede obtener esa información o nos puede mostrar esa información para que nos ayude a la hora de configurar nuestro reporte o nuestras funciones. Como les digo, pues no sería un curso de esto, sino simplemente es un recordatorio o repaso de lo que vimos en los temas pues que ya se han visto sobre esto, ¿sale? Entonces, ahora pues vamos a pasar a mostrarles en el sistema algunos de estos cambios que para que puedan ver pues cómo fue que se implementaron en el sistema. Un momentito nada más para revisar las preguntas y para validar que se escuche correctamente. Bien, pues continuamos. Vemos que hay muy pocas preguntas. Esperemos que todo esté quedando claro. Pero en realidad era mucha información y era pues conveniente que se las mencionara, les mencionara los cambios que hubo para que ya sepan pues que ya lo pueden usar. Y como se dieron cuenta, pues casi en todos los módulos del sistema tenemos estos cambios para pues ya estar listos para poder manejar todos estos requisitos pues que nos pide el SAP, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver en el caso de abrir la empresa, van a ver las tasas que se agregaron, los campos que se agregaron, ¿sale? Pues que les comentaba al momento de abrir la empresa, en la consola del servidor de aplicaciones, pues tenemos aquí todo lo que cambió, ¿no? La tabla que se agregó, los cambios, todo eso lo van a observar al momento de abrir sus empresas que ya tengan, ¿sale? Y como les decía, pues con las nuevas empresas ya traerán esos cambios, ¿sí? Y en la redefinición de la empresa tenemos también en la pestaña de IVA la tasa 8% que les mencionaba para que pues, ya la puedan utilizar desde la redefinición. Así como en el padrón de clientes y proveedores. Aquí la pueden ver ya, la tasa del 8%. Esto es en contabilidad, y en el caso de bancos, pues en beneficiarios pagadores, ¿salen? Es lo mismo, la misma ventana, nada más de beneficiarios pagadores. Igual les muestra la tasa del 8% para que la puedan configurar y de esa manera puedan capturar sus documentos, realizar pues todos sus movimientos, sus registros de movimientos a proveedores, todo, y lo puedan ir guardando, almacenando para que luego se puedan sacar reportes y sacar la información para poder tener ya todo lo que necesitamos, ¿no? Para presentar nuestra declaración incluyendo esta tasa, ¿sale? Como les decía, estos cambios pues también nos afectaron en lo que son los esquemas, para que al momento de que nosotros bajemos el catálogo de bajar padrón de clientes proveedores, bajar o cargar, pues están en los esquemas que les comentaba. Tenemos
los esquemas que se modificaron para que se incluyan esos cambios, ¿sale? Eso pues es igual el mismo proceso, simplemente el mismo esquema, solo en el esquema se hizo el cambio para que se pudiera ejecutar el proceso. Y en el caso del contabilizador, en lo que es la configuración de asientos contables, como les mencionaba, pues tenemos que en todos se agregó el IVA 8% en todos los asientos contables. Depende de los asientos es lo que se agregó, pero el caso de la tasa del IVA al 8% está disponible en todos. Nada más en el caso de el asiento contable 5 y 6, que es provisión de ventas y devolución de ventas. Adicionalmente aquí se agregó el de subtotal de IVA 8%, subtotal de IVA 8%, así como el de también para la complementaria, subtotal IVA 8% complementaria, sí, además del IVA 8% son estos otros dos que se agregan en estos asientos, que es donde se maneja normalmente esa configuración, ¿sale? En el asiento 5 y 6 de provisión de ventas y devolución sobre ventas. Adicionalmente tenemos estos campos a configurar, ¿sale? Disponibles pues para estos asientos. En el asiento 6 es lo mismo, déjame voy a validarlo, devolución sobre ventas, ahorita me voy a guardar y ahí lo tenemos, ¿sale? Los mismos campos. Y además en el asiento 9 y 10 que tenemos de cobro a clientes vía red y pago a proveedores vía red, como les comentaba, aquí en estos asientos 9 y 10 lo que se agregó es el IVA pagado, ¿sale? El 8%, IVA 8% pagado, que es el que se requiere para estos asientos de cobro a clientes vía red y pago a proveedores vía red, ¿sale? Es lo que vamos a ver en estos asientos. Es en los asientos que vamos a ver este campo, ¿sale? Aquí está, IVA pagado, 8%. Para que pues puedan hacer sus configuraciones de sus asientos y con ello se pueda realizar ya la contabilización también desde el mismo contabilizador obviamente de tus FDIs que tengan esas tasas para poderlo generar desde aquí las pólizas ya con esa tasa del IVA 8%. ¿Sí? Ok. En reportes tenemos que pues en la mayoría de los reportes se agregó ya esa configuración del IVA. Tenemos el de declaraciones de IVA y ETU, donde podemos ver los filtros en el auxiliar de impuestos en Excel, donde pues se agregó como tal ya también la tasa del 8%, ¿sí? Del IVA, ya las demás pues ya estaban, es lo único que se agregó para que se pueda filtrar también de acuerdo a esa tasa. Ahorita creo que en esta empresa no tengo XML de esa tasa, pero pues igual se muestra, el reporte es el mismo, no tuvo cambios, simplemente dependiendo de la información es lo que te va a desplegar. Pero lo que importa es que aquí pues ya pueden filtrar por tasa o por todos, ¿no? Dependiendo de lo que necesiten, ya están los reportes listos para generar esa información de la tasa del 8% del IVA. Y también en lo que es la configuración, en lo que es cuentas de gastos y retenciones, aquí también tenemos esa opción de configurar nuestra cuenta contable para el IVA al 8%, ¿sale? Aquí ya también se puede seleccionar la cuenta contable que vayamos a utilizar y se puede almacenar, pueden hacer el cambio para que se almacene por cada tasa de IVA una cuenta contable, ¿sí? Incluyendo obviamente pues esa del 8%, que es la que no teníamos disponible en este módulo, ¿sale? Y pues sí son muchos módulos. En el caso de prepólizas tenemos también, como les decía, la opción de configurar la tasa con el 8%, como les comentaba. Esto en los movimientos de la prepóliza, tanto cargos como abonos, tenemos disponibles los campos del importe base más IVA 8%, así como el IVA 8% del importe base y la base del IVA 8%, ¿sale? Disponible tanto en cargos como en abonos, importe base, IVA del importe base, base del IVA, ¿sale?
como en moneda extranjera también tenemos los mismos campos. De tal manera que pues se puedan configurar tus prepólizas con esas tasas de acuerdo a las necesidades de cada empresa, ¿sí? Y poder también pues agilizar la captura de pólizas, definiendo previamente tus prepólizas de acuerdo a las tasas que manejen. Obviamente pues esto no aplica para todos los lugares, ¿sí? Simplemente los que lo requieran pues lo pueden ya configurar aquí y ya lo tienen disponible desde prepólizas, para que al generar sus pólizas pues ya puedan agilizar la captura utilizando también la tasa del 8% del IVA. ¿Sale? Y por último, en la utilería tenemos la utilería que les comentaba, de reconstrucción de asociación, reconstruir asociación en el ADD, ¿sale? Esta utilería es donde se agregó el cambio, permítame, empresas, utilería, mantenimiento a la base de datos, utilerías, mantenimiento a la base de datos, Esta utilería, dije que cambió, utilería que se agregó esta sección que es mantenimiento a la base de datos, donde podemos habilitar la opción de reparación de la base de datos y aquí está la información de lo que hace la utilería. Entonces, hay una pregunta, creo, relacionada a este tema, que si eso nos va a ayudar a reducir, viendo ya las preguntas, pues que ya es lo que sigue de la sesión, aprovechando pues que hay una pregunta relacionada con esto de la utilería, pregunta Ismael González, entonces la utilería de BD hace la reducción del tamaño de la base de datos. Sí, de hecho sí, eso es algo que nos resuelve precisamente ese tipo de problemas de que se saturaba el archivo de transacciones o el log. Entonces precisamente por eso es que se agregó esta sección a esta utilería de mantenimiento a la base de datos y precisamente esa nos debe ayudar a resolver ese tipo de situaciones, por lo tanto pues ya la podemos usar también para ese caso, simplemente realizando un respaldo previo y pues cerrando la empresa para verificar que nadie más la esté usando, ¿sale? Entonces vamos a pasar a las demás preguntas, vamos a ver qué otras preguntas tenemos para ya no entretenerlos tanto. Vamos a ver que realmente creo que no hay tantas preguntas, pero vamos a validar. Preguntan de la sesión, pues se graba en el transcurso de la tarde o más tardar mañana va a estar disponible en la página, ¿sale? Vamos a ver qué otras preguntas hay. Bien, entonces revisando las preguntas, Ronaldo Ramírez pregunta si el ISR también trae el cambio. Me imagino que se refiere al indicador, ¿no?, del ISR en el tablero fiscal. Lo que pasa es que en el caso de contabilidad bancos, el indicador que se vio afectado realmente, de acuerdo al análisis que se hizo, fue el de determinación de IVA, fue el que le afectó nada más. Entonces ese fue en el que se hizo cambios, se revisaron también los demás y aparentemente no había necesidad de realizar cambios en los demás. Entonces esperemos que, no sé si esa sea tu duda, Rolando, o si te refieras a algo más, pero respecto al tablero, en el que hubo necesidad de hacer cambios fue en el de determinación de IVA, el indicador, ¿sale? Y vamos a ver qué otras dudas tenemos de Víctor Manuel Castellanos, lo del campo que se agregó, que ya mencionamos pues cuál fue el campo que se agregó para la DIOT, que es el para la región de zona norte, fronteriza norte, ¿sale? Tenemos aquí otra duda, déjame ver qué es lo que más. Cecilia Díaz
Dice que en una base de datos pidió usar la utilería, pero el proceso se quedó colgado, ya no fue posible abrir la empresa, se tuvo que dar de alta una nueva base de datos y recuperar respaldo. Cecilia, aquí sí es importante cualquier situación de esa se reporte a servicio inmediato, o sea, para validar, para ver pues que si fue algo que coincidió, o que ya había algún problema con esa base de datos. No sé cuál fue la razón por la que se ejecutó la utilería, supongo que ya había algún antecedente en esa base de datos, pero siempre, por lo que les comentaba, por lo mismo es que siempre antes un respaldo previo y que sea en horas en las que nadie esté usando la empresa y que sea un equipo pues que pueda soportar la cantidad de información que se va a procesar, ¿sí? Son varios factores y ahí sí se tendrían que canalizar a servicio. Cualquier situación, cualquier cosa que surja, pues reportarlo a servicio para que pues se les dé seguimiento. Igualmente, pues acá también nosotros vamos a preguntar para ver si hay algo que debamos de saber al respecto, pero normalmente eso es en servicio. ¿Sí? Tenemos Elizabeth Saldaña, dice que sí habrá o existen podcasts de la hoja electrónica en los sistemas. Ya hay varios, de hecho, hay varios ya en el portal de Compact, de las distintas sesiones que se han dado de hoja electrónica, además de las ayudas que trae la misma hoja electrónica. Pero sí hay varios podcasts que los pueden encontrar así, como hoja electrónica de la DD, ¿sí? Ismael González comenta, creo que ya habíamos leído esa, ¿no? De que de la utilería, de que si hace la reducción de la base de datos, efectivamente, el archivo de transacciones es el que se reduce y precisamente cuando está saturado o cuando detecta que se requiere mantenimiento de la base de datos es cuando nos va a mandar las alertas o las advertencias para que se ejecute la utilería, previamente respaldando la empresa, ¿sale? Entonces también tenemos a Héctor Alonso Mendoza. Dice que sí, con la versión 11.51 podemos enviar el DP-IVA sin problemas. Al DP-IVA, como les mencioné, no ha habido cambios. Respecto al DP-IVA, estamos esperando pues a ver si va a haber algún cambio por parte de las autoridades fiscales para ver si vamos a tener que hacer ajustes también nosotros en el DP-IVA, ¿sale? Ahorita en ese no ha habido ningún cambio, se sigue manejando como hasta ahora, ¿no? Aún no hay cambios, en cuanto haya cambios pues ya les informaremos, ¿sale? Pero respecto a eso todavía no hay ningún cambio, ¿sí? Entonces Lidia Rubio dice que DP-IVA con 8 para cuando estará listo, dependemos de que el SAT especifique qué cambio se requiere, qué es lo que se va a requerir para poderlo utilizar. Eso no tenemos ahorita una fecha o algo previsto, pero sí estamos al pendiente esperando pues que lo que sea necesario se pueda implementar pues a la brevedad posible, ¿sí? Rolando Ramírez dice que cuando sacan el cambio del ISR del estímulo fiscal de la zona norte, de ese no, Rolando, no, de ese sí no estoy enterada, igual déjame investigar para ver de ese tema, no es del tema de la sesión, pero pues igual lo verificamos, ¿sale? Y Miguel Ángeles dice, la utilería de reducción de la base de datos se puede aplicar a todas las empresas. Mi duda sobre todo si se puede significar alguna pérdida de información importante. Pues no, pues el archivo que se modifica o el que se reduce es el de transacciones. Recordemos que tenemos dos bases de datos, el de la base de datos como tal y el de transacciones, pero se puede ejecutar en cualquier empresa que tenga su ADD en SQL. Información importante, pues más bien es reducir, o sea, se reduce lo que son las transacciones en el archivo log cuando ya está saturado y cuando es necesario, igual pues respaldando previamente, ¿no? Para ver si hay algo que después quieran validar, ¿sale? Para eso es el respaldo. Carlos Rodolfo, ¿pueden compartirnos la presentación de PowerPoint? Claro que sí, en el transcurso de la tarde o más tarde, yo creo el día de mañana, podrá ya estar disponible para todos en el portal. Y Lidia Rubio dice que si no hay cambios respecto a DP-IVA, por ahora se sigue timbrando igual o no se timbra y tiene que ser con DIOT. Ese es igual, o sea, no ha habido cambios, el proceso sigue siendo el mismo, no ha cambiado. No ha habido ninguna indicación, pues ahora sí que se sigue manejando el mismo proceso. Hasta ahorita no ha habido cambios. En cuanto haya algo, pues ya les estaremos enviando comunicado o informando lo que sea necesario, pues para que puedan conocer. Igual también me llevo también la pregunta para igual te
te mando un correo más tarde para ver, a ver si ya tenemos algo de información y podértela hacer llegar, ¿sale? Muy bien, pues parece que son todas las dudas. Si no hay más dudas, pues de nuestra parte sería todo. Ya nada más la recomendación pues de que ya lo empiecen a usar todos estos módulos en el sistema, que lo empiecen a validar y cualquier situación, pues sugerencia, cualquier cosa, ya saben, pues reportarla o comunicarse para pues que si hay algo que se pueda mejorar o algo que se tenga que agregar, ¿sale? Y pues sería eso. Entonces, sí, Lidia, lo del, dice que es por el acumulado del 8, el acumulado del 16, ok. Sí, vamos a validar lo del DPIVA, ahorita es digo, no, aquí ya la tenemos registrada la duda, Lidia, te mando un correo para ver qué es lo que podemos recomendar en ese caso. Ahorita pues está la opción de usar ambos, pero pues depende de si lo requieren o no, y depende de si va a haber cambios o no. Ahorita todavía no sabemos, pero igual y te lo investigo, Lidia, y te mando un correo o me comunico contigo más tarde, ¿sale? Pues si no hay más dudas, les agradezco mucho su participación. Cualquier duda, aquí estamos a sus órdenes y gracias por su presencia. Aquí estaremos próximamente con siguientes cambios de las demás versiones de contabilidad o bancos en caso necesario. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Buen día a todos.